Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de enfermedades de características obstructivas del aparato respiratorio. Vamos a primero ver la enfermedad EPOC, ¿sí? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con sus dos variantes, la bronquitis crónica y el enfisema. Y posteriormente vamos a hablar de las características del asma bronquial. Muy bien. Entonces vamos a comenzar definiendo el EPOC. El EPOC es la enfermedad obstructiva crónica que se caracteriza por una obstrucción progresiva del flujo aéreo, la cual tiene característica que es parcialmente reversible al tratamiento, a diferencia de lo que ocurre en el asma, y sí tiene o es consecuencia de una respuesta inflamatoria crónica del pulmón frente a ciertos gases y o partículas inhaladas, y esto de la respuesta inflamatoria sí lo asemeja bastante a lo que vamos a ver en un rato relacionado a asma bronquial. La bronquitis crónica, eh, por definición, tiene una caracterización clínica, digamos, ¿sí? Que es la tos con expectoración persistente, mientras que para el enfisema pulmonar eh, se caracteriza o se define de manera anatomopatológica, ya que tengo que tener en la vía aérea, principalmente en la vía aérea pequeña, destrucción del parénquima con pérdida de la elasticidad pulmonar. Los factores de riesgo para el EPOC son el consumo de cigarrillos, es el principal factor de riesgo. Aquellas personas que tienen un consumo de 20 cigarrillos diarios por más de 20 años tienen un aumento del riesgo del 30% de padecer esta enfermedad, algunas de sus variantes. Eh, las infecciones respiratorias a repetición también son un factor de riesgo, la contaminación ambiental y también algunas cuestiones relacionadas a factores genéticos, como es el déficit de alfa-1 antitripsina, principalmente para presentar enfisema pulmonar. Bueno, dentro de lo que es la estructura normal de un bronquio, lo que tenemos que conocer es que el bronquio está formado por un anillo traqueal, ¿sí? Es decir, tiene una estructura rígida, ¿sí? Que lo mantiene abierto, pero tiene gran cantidad de tejido epitelial, ¿sí? Que tiene cilias, las cuales son las encargadas de barrer el moco, y además gran cantidad de células mucosas, ¿sí? Intercaladas con células musculares, las cuales van a caracterizar a esta patología cuando se presenta, ya que en situaciones como la presencia de alergia, asma, o bueno, también la presencia de esta patología que vamos a ver ahora, que es la bronquitis crónica, vamos a tener una obstrucción de la vía aérea, determinada principalmente por la contracción muscular, el edema de la mucosa y aumento de la secreción mucosa, es decir, que se va a achicar la luz del bronquio, y además la secreción en exceso que va a estar presente en ella va a producir una oclusión de la vía aérea. Entonces, dentro de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos las dos variantes que comentaba recién, la bronquitis crónica, donde vamos a tener esta inflamación y exceso de moco a nivel bronquial, y en la vía aérea pequeña vamos a tener la caracterización del enfisema pulmonar, ¿sí? Donde vamos a tener una destrucción de las membranas alveolares. Entonces, para ir recordando, dentro de lo que es EPOC, ambas variantes, la bronquitis crónica y el enfisema, constituyen enfermedades obstructivas, pero la bronquitis crónica se produce en la vía aérea mediana y grande, mientras que el enfisema se produce en la vía aérea pequeña. La bronquitis crónica, entonces habíamos dicho que su definición o su caracterización es una caracterización clínica, ¿sí? Que es la presencia de tos y expectoración durante al menos 3 meses al año y durante 2 años consecutivos. El factor más importante, como había comentado, es el tabaco, el consumo de cigarrillo, por el efecto proinflamatorio sobre la vía aérea respiratoria, ¿sí? Que favorece la hiperproducción de moco y la obstrucción bronquial paulatina. Los síntomas suelen iniciarse alrededor de los 50 años, ¿sí? Que suele ser tos con expectoración, sobre todo matutina, y disnea de esfuerzo.
Suelen presentar estos pacientes reagudizaciones infecciosas con agravamientos de la insuficiencia respiratoria basal que va teniendo el paciente, por esto es que muchas veces se utiliza como tratamiento complementario para evitar las reagudizaciones, tratamientos antibióticos. Y en casos avanzados pueden tener hipercapnia, insuficiencia cardíaca derecha, ya vamos a ver los motivos, cianosis y poliglobulia, pudiendo la disnea llegar a ser de mínimos esfuerzos o de reposo. Ya vamos a ver una gráfica con la caracterización de cada uno de los cuadros. Particularmente el enfisema es la destrucción progresiva de los septos alveolares con formación de sacos o bullas, donde el aire queda acumulado sin que pueda realizarse este intercambio gaseoso adecuadamente. Si se rompe la pared alveolar, no hay cómo hacer normalmente el intercambio. El mecanismo de la producción del enfisema es, el mecanismo fisiopatológico es el mismo, ¿sí? El mismo efecto inflamatorio del tabaco y otros inhalantes tóxicos producen el daño, pero este daño se ubica a nivel alveolar. Suele haber un desequilibrio entre enzimas proteolíticas, que se las denomina proteasas, ¿sí? Que son liberadas por células inflamatorias, y estas van rompiendo los septos alveolares y ampliando los espacios aéreos. Entonces esto termina generando también la lesión del epitelio, y además hay una producción de antiproteasas, ¿sí? Que terminan generando también una disminución, perdón, de antiproteasas, como la alfa-1 antitripsina, la cual puede generar o facilitar el daño a nivel del epitelio alveolar. Los síntomas de los pacientes con predominio enfisematoso tienen mayor predisposición a la hipoxemia, por pérdida de la superficie de difusión, como habíamos dicho, entonces tienen más disnea o predominio de disnea y no tanta tos. Aquí tenemos entonces que los tres factores que habíamos dicho, que son los que desencadenan la enfermedad y el aumento de la resistencia respiratoria, determinará la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? Que va a ser un aumento del trabajo respiratorio, lo cual produce o desencadena la disnea. Además, si hay compresión de bronquios y destrucción de los alvéolos, vamos a tener la generación del enfisema pulmonar, lo cual va a causar hipertensión pulmonar, también la hipoxia, ¿sí? Por la falta o el aumento de la resistencia respiratoria y alteraciones en la ventilación, va a producir hipertensión pulmonar por vasoconstricción de los vasos pulmonares, ya que se altera la relación ventilación-perfusión. Entonces, todo esto va a terminar desencadenando o causando finalmente una insuficiencia de corazón derecho. Aquí tenemos las características del paciente enfisematoso y el paciente con bronquitis crónica. En general, el paciente con enfisema suele ser asténico, es decir, suele ser una persona delgada, con mucha disnea, con mucha falta de aire, pero con poca tos, o principalmente una tos al final del cuadro de disnea, de característica mucosa, mientras que el paciente con bronquitis crónica suele tener una disnea más leve, ¿sí? Principalmente desencadenada con esfuerzos, pero tiene mucha tos, ¿sí? Con abundante esputo purulento. Tiene más predisposición a las infecciones el paciente con bronquitis crónica, mientras que el paciente con bronquitis crónica se lo denomina botagado azul, ya que maneja una presión parcial de dióxido de carbono mayor que el paciente enfisematoso, ¿sí? Que aunque tiene más disnea, maneja menos concentración de dióxido de carbono circulante. Por la presencia de dióxido de carbono circulante alta y una presión de oxígeno baja, lo cual caracteriza este tinte cianótico del paciente con bronquitis crónica, tiene más frecuencia de poliglobulia, es decir, la menor presión de oxígeno estimula la médula ósea para producir más glóbulos rojos, y esto es el causal de la poliglobulia. Y bueno, después hay otras características que pueden ver en la gráfica, principalmente en la auscultación, es decir, en los ruidos cardíacos, en los ruidos, perdón, pulmonares, vamos a tener disminución del murmullo vesicular para el paciente enfisematoso, es decir, que no va a tener tanto movimiento de aire en cada respiración, mientras que al paciente con bronquitis crónica tiene ruidos agregados, principalmente por
la obstrucción de la vía aérea grande, ¿sí? Y mediana, y la presencia de moco, por eso es que tiene estertores y sibilancias. Muy bien. Aquí tenemos un resumen de lo que serían las características de cada uno de los pacientes enfisematosos y bronquíticos, y el enfisematoso tiene atrofia de la pared de los bronquios, destrucción del parénquima pulmonar, que esta es la característica principal, y disminución de la vasculatura pulmonar, ¿sí? Esto aumenta el espacio muerto, es decir, que tiene una zona donde no se produce intercambio gaseoso, ¿sí? Y va a tener una sobredistensión pulmonar porque se va produciendo un atrapamiento aéreo, lo cual va generando este tórax longilíneo, es decir, largo en tamaño y sonoridad de todo el tórax. Para el paciente con bronquitis crónica tiene un componente de broncoespasmo, y además la hiperplasia y hipersecreción de las glándulas genera la tos productiva, bien característica de este cuadro, y además también tiene sobredistensión pulmonar con aumento del diámetro, ¿sí? El tórax en tonel, que se le denomina a estos pacientes, ¿sí? Que es bien característico porque están siempre hiperinsuflados, ¿no? ¿Qué fármacos son o se pueden utilizar para el tratamiento de estas enfermedades obstructivas? Las primeras líneas de defensa, digamos, o los principales tratamientos van a ser los fármacos broncodilatadores o los de mejor efecto. Tenemos agonistas beta-2 adrenérgicos, los cuales son broncodilatadores, ¿sí? Principalmente por acción sobre el músculo liso. Además, también tienen cierto efecto sobre la liberación de mediadores de células cebadas y disminuyen la estabilización vascular, con lo cual también tienen un leve efecto antiinflamatorio. Y son utilizados por vía inhalatoria, por lo cual tienen menos efectos adversos y tienen un efecto más rápido, por lo cual son de elección para el tratamiento de estas enfermedades obstructivas. Tenemos de acción corta y acción prolongada, acción corta como el salbutamol o el fenoterol, mientras que los de acción prolongada son el salmeterol y el formoterol, que se pueden usar para pacientes que tienen o necesitan un efecto broncodilatador de más largo plazo. Además podemos utilizar algún otro fármaco como anticolinérgicos, que estos compiten con la acetilcolina de los receptores muscarínicos postganglionares de las células musculares lisas de la vía aérea. Esto genera un efecto broncodilatador, ¿sí? Entonces estos son más funcionales, por decirlo de alguna manera, en las vías aéreas grandes, entonces van a ser mejores para el tratamiento de la bronquitis crónica. También se utilizan por vía inhalada o nebulizada, pueden ser de acción corta o prolongada, como el bromuro de ipratropio o el bromuro de tiotropio, ¿sí? Que se utiliza una vez al día. Otro fármaco que se puede utilizar, pero con no tan comprobada efectividad, son las teofilinas, ¿sí? Que son alcaloides de la familia de las metilxantinas, que tienen efecto broncodilatador y aumentan las tasas de flujo expiratorio y la capacidad vital de los pacientes, entonces son de utilidad. También se pueden utilizar los antiinflamatorios, acá principalmente el budesonide como corticoide por vía inhalatoria, reducen las rebudizaciones, por eso son útiles principalmente para la bronquitis crónica y se utilizan mucho para el asma bronquial, ya lo vamos a ver. Y en algunos casos estas agudizaciones, principalmente en el asma, pueden requerir corticoides de aplicación por vía sistémica, los cuales deben ser retirados y principalmente trabajarlos a través de la vía aérea para evitar efectos adversos. Otros fármacos que afectan la secreción mucosa y que se los utiliza, pero también con alguna efectividad menos comprobada para el EPOC, son los mucolíticos, ¿sí? La N-acetilcisteína, que lo que hace es reducir la viscosidad del moco, o los expectorantes, como la carboximetilcisteína, que aumentan el aclaramiento del moco. Todos estos fármacos se pueden utilizar como complementos si son bien recibidos por el paciente y realmente les son de utilidad. Entonces, el tratamiento del EPOC, en base a las características de los pacientes, tienen que ir primero enfocados al abandono del tabaco, actividad física y realizar vacunación para, más que todo, prevenir sobreinfecciones, que son las que desencadenan los ataques de asma. Ya cuando estamos en presencia de un paciente EPOC que
está cayendo su flujo expiratorio forzado en el primer segundo, y además ya empieza a tener mayor cantidad de síntomas, es decir, que está entrando en una fase moderada, podemos agregar broncodilatadores, solos en combinación con algún otro fármaco, como pueden ser los corticoides inhalados, ¿sí? Y hay que hacer rehabilitación. Otro fármaco que se puede utilizar ya en casos más graves son las teofilinas como complemento de los anteriores, y llega un punto en el cual el paciente EPOC va a requerir oxígeno domiciliario y en última instancia va a tener que tener un reemplazo de pulmón. Bueno, el asma bronquial, para caracterizarlo, es otra enfermedad de características obstructivas del parénquima pulmonar, pero que sí se diferencia de la EPOC porque tiene un aumento en la reactividad bronquial y muestra reagudizaciones, es decir, que tiene periodos o asintomáticos totalmente y periodos donde se desencadenan estas crisis asmáticas. Es reversible en forma completa y eso es lo que caracteriza al asma y lo diferencia por ahí de la bronquitis crónica, y es episódica. Puede ser de origen alérgico o idiopático. La inflamación recurrente de la vía respiratoria puede condicionar la destrucción y remodelación del tejido bronquial. Entonces esto va produciendo en el asma crónico distintos tipos de características más parecidas a lo que sería el tórax en tonel de un paciente con bronquitis crónica, ¿sí? Pero la causa original de esta patología para estos pacientes va a ser crisis que son episódicas de asma, pero con el paso del tiempo terminan generando características fisionómicas en el paciente muy semejantes a lo que es un paciente con bronquitis. Las manifestaciones clínicas son tos irritativa, disnea y sibilancias cuando tienen estos episodios de asma, y puede desarrollarse taquipnea y taquicardia secundaria durante el ataque. Aquí, como vemos, el componente alérgico va a ser importante, ¿sí? Y un alergeno puede estimular la respuesta inflamatoria a través de las células dendríticas y mastocitos, liberando y estimulando a los neutrófilos, ¿sí? Que van a producir un aumento en la inflamación a nivel de la mucosa, ¿sí? Además, vamos a tener la hipersecreción de moco, ¿sí? Y además la broncoconstricción producida por el músculo liso de la vía respiratoria. Todo esto entonces va a producir, entre el edema, el tapón de moco y la broncoconstricción, la obstrucción de la vía aérea. Como característica, el paciente con estas enfermedades obstructivas tiene una disminución del flujo expiratorio forzado en el primer segundo y una alteración del índice de Tifenov, en la cual se divide este flujo expiratorio forzado en el primer segundo por la capacidad vital forzada del paciente. Esto que estamos hablando son los volúmenes respiratorios, que estamos aquí abajo graficados, que se pueden medir con una espirometría, el cual va a ser el estudio diagnóstico quizás más importante para caracterizar cada uno de los episodios de asma y también los episodios intercurrentes para ir caracterizando la evolución de los pacientes. Otro marcador importante va a ser la medición del pico flujo, en el cual el paciente lo puede medir en la casa, no necesita requerir de un espirómetro como esto, y el pico flujo va a mostrar la incapacidad del pulmón de llegar a eliminar, ¿sí? En la expiración, el máximo flujo de aire posible en un corto plazo. Entonces, como pueden ver aquí, en un patrón obstructivo, el pico flujo disminuye y también el volumen expirado en el primer segundo, que estaría a esta altura, ¿sí? Entonces, esas son las características principales que va a tener un paciente con un patrón obstructivo. En el hemograma de estos pacientes, cuando tienen un componente alérgico importante, podemos encontrar eosinofilia y niveles de IgE aumentados. En las gasometrías vamos a poder ver hipoxemia e hipocapnia por la taquipnea. Y además, en la radiografía de tórax, cierto grado de atrapamiento aéreo en la fase aguda, y cuando tengo un paciente con asma crónico, es lo que les iba diciendo, el grado de atrapamiento aéreo va aumentando, por lo cual se empiezan a ver características de un tórax insuflado.
En el tratamiento del asma, bueno, como tiene un componente inflamatorio importante esta enfermedad, va a haber una etapa en la cual va a ser a demanda el uso de agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, y luego se pueden ir utilizando otros componentes como fármacos antileucotrienos, ¿sí? Como montelukast o safirlukast, que lo que producen es disminución de la inflamación, o corticoides inhalados, ¿sí? Después pueden venir otras etapas donde podemos ir agregando otros fármacos, principalmente glucocorticoides o beta-adrenérgicos de acción larga, al tratamiento siempre a demanda que va a ser con el agonista beta-2 de acción corta, como el salbutamol. Entonces, bueno, aquí tenemos las distintas etapas de la enfermedad y los fármacos que se pueden ir utilizando. Siempre, como tiene un componente de hiperreactividad bronquial, es decir, alérgico importante, hay que hacer educación, control ambiental y tratamiento de comórbidas en estos pacientes, y se puede hacer inmunoterapia con los alergenos para desensibilizar al paciente y con esto tratar de evitar las crisis de asma. Las diferencias en los tratamientos de ambas patologías: podemos ver que los agonistas beta-2 inhalados son de mucha utilidad para ambas, mientras que los anticolinérgicos inhalados, como habíamos dicho, son más útiles para el EPOC, mientras que los corticoides son de mayor utilidad quizás para el asma por el componente inflamatorio que tiene. En las etapas más avanzadas, ambas patologías van a necesitar el aporte de oxígeno y quizás la ventilación no invasiva, siendo de mayor utilidad la ventilación en el EPOC y el aporte de una mayor presión parcial de oxígeno para el paciente con asma. Finalmente, simplemente para hacer un breve comentario de la definición, que es la bronquiectasia: es una dilatación anormal e irreversible del árbol bronquial causada por la inflamación e infección reiterada de la vía aérea, ¿sí? Entonces la bronquiectasia también se la denomina EPOC secundaria, ¿sí? Y se produce principalmente por infecciones que se producen a repetición, o enfermedades como la fibrosis quística, que afecta el parénquima pulmonar, y entonces va produciendo esta dilatación del árbol bronquial, que se acompaña también de la secreción de moco y termina produciendo la lesión y el problema en el intercambio gaseoso, ¿sí? Hay enfermedades autoinmunes que también pueden asociarse a bronquiectasias y algunos cánceres. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.